La semana pasada comenzamos a estudiar el libro el pasaje en Hechos 4 y veíamos específicamente cómo este pasaje, dentro del contexto de Hechos, es muy significativo porque es el primero en el cual vemos que la iglesia recién formada, recién constituida, comienza a sufrir persecución, comienza a sufrir hostilidad abierta, deliberada de parte de, en particular, las autoridades públicas, los líderes judíos, los gobernantes. Hasta este momento la iglesia está creciendo, pero aquí comienza y de aquí en adelante lo que vemos en el libro de Hechos y lo que vemos en el resto del Nuevo Testamento es una hostilidad creciente con mayor y menor intensidad en diversos momentos, en diversos lugares, pero es prácticamente una característica de la vida de la iglesia a partir de este momento. No es algo nuevo, los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos, Jesús mismo fue perseguido, pero para la iglesia sí esto es algo nuevo. El libro de Hechos nos demuestra que esta hostilidad creciente termina o desenlaza en poco tiempo en la muerte de algunos creyentes, en el martirio de algunos de ellos. En el Nuevo Testamento vemos en reiteradas oportunidades, en las epístolas y también en el libro de Apocalipsis, en las cartas a las iglesias del apóstol Juan, cómo las iglesias, muchas de ellas, están sufriendo opresión. Y la historia demuestra que esto no paró en el primer siglo, sino que continuó. Distintas olas los hermanos que nos precedieron tuvieron que enfrentar. Por diversos motivos, con distintas excusas o razones, muchos gobiernos y sociedades en general se levantaron y se opusieron a la predicación del Evangelio, a la profesión de la fe cristiana, derivando, como decíamos, en muchos casos en la muerte misma de los creyentes. En el caso de la primera iglesia, en el primer siglo, fin del primer siglo, Nerón, tenemos algo ampliamente registrado, más allá de las páginas del Nuevo Testamento, aún los cristianos siendo empalados y prendidos fuego, usados como luminarias, como medios de diversión, de entretención para lo que era la cultura y la sociedad del lugar. Y hermanos, hoy no es necesariamente diferente, quizás el contexto de cada uno de nosotros puede serlo en particular, vivimos gracias a Dios en una situación privilegiada desde el punto de vista histórico, nosotros aquí en Chile, pero sabemos que muchos países están enfrentando persecución. Ahí leía recién, Burkina Faso, el país por el cual estamos orando, está en el ranking de la persecución, está catalogado como número 2. No sé en base a qué exactamente se configura y se constituye ese ranking, pero definitivamente son países que enfrentan contextos, en los cuales la iglesia enfrenta contextos mucho más adversos y hostiles que nosotros. En muchos países hoy en día se persigue a los creyentes y no es de extrañar que en poco tiempo nosotros también estemos enfrentando situaciones similares. Y es así entonces que vamos a volver y terminar el capítulo 4 hasta el versículo 31. De alguna manera repasando los principales elementos que vimos la semana pasada y reforzando y añadiendo algunos otros que el texto nos indica. Todo comienza, o este episodio que culmina aquí en Hechos 4:31, comienza en realidad al principio del capítulo 3 con la curación del cojo que pedía limosna en la puerta del templo, en una de las puertas del templo. ¿Se acuerdan? Un milagro de una persona muy conocida, tenía más de 40 años en ese momento, y se realiza a la vista de una gran multitud. El milagro llama la atención de mucha gente, una multitud se agolpa, se reúne alrededor de los apóstoles en el pórtico de Salomón, en las instalaciones ahí mismas del templo, para escuchar a los apóstoles, según vemos en Hechos 3:11. Y ahí es donde tiene lugar entonces el segundo sermón de Pedro. Recordemos, primer sermón en el contexto de Hechos, en Pentecostés, que da lugar al nacimiento de la iglesia. Este es el segundo sermón público de Pedro. Y vemos entonces desde el versículo 12 del capítulo 3 el sermón hasta el final del capítulo 3 y luego en el capítulo 4 las reacciones que genera, los diálogos y todas las circunstancias que derivan a partir de esto. En primer lugar vemos entonces entre las reacciones, capítulo 4, versículo 4, una conversión masiva, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Decíamos varones adultos, en edad de casarse, sin contar las mujeres
y los niños. Una verdadera multitud de nuevos creyentes se añade a los ya miles que se habían convertido en Pentecostés y en los días subsiguientes. Y a partir de allí, por supuesto, esto no iba a pasar desapercibido, se genera una reacción muy negativa por parte de los líderes religiosos y políticos de Israel. A diferencia de lo sucedido en la predicación, luego del primer sermón de Pedro en Hechos 2, que la gente dice tenía favor, o que la iglesia tenía favor para con el pueblo, para con todo el pueblo, dice textualmente. Aquí, en esta oportunidad, luego de la predicación y luego de esta respuesta masiva de conversión de las personas, vemos una respuesta ya mucho más negativa por parte de los líderes y de los políticos judíos. Hechos 4.1 dice que inicialmente se acercan los sacerdotes de turno junto con la guardia del templo, esto es la policía del templo, y los saduceos que son mencionados aquí. Estos que eran un grupo muy pequeño, pero muy influyente. Recuerdan, ellos tenían el control de las actividades del templo, ellos se beneficiaban también económicamente, administraban el templo, cobraban sus sueldos, sus salarios del templo, tenían básicamente el monopolio. El templo era el centro, el epicentro de la vida religiosa judía. Estas personas están resentidos, literalmente están furiosos, indignados por lo que está sucediendo. No solo porque estos iletrados, galileos, no formados en la enseñanza rabínica tradicional, están enseñando abiertamente y están atrayendo mucha atención por parte del público general en el templo, sino que además ellos están enseñando sobre la resurrección de los muertos, empezando por la resurrección misma de Jesús, de la cual ellos están declarando y dando testimonio. Esta doctrina era abiertamente rechazada por los saduceos. Esto deriva o lleva entonces al encarcelamiento y posterior interrogatorio de los apóstoles. ¿Sí? Estas personas, estos líderes irrumpen mientras todavía los apóstoles están hablando y debido a que ya era tarde, los ponen en la cárcel para continuar el día siguiente. Al día siguiente entonces se reúnen los principales personajes, los que conformaban el Sanedrín. ¿Sí? Acá tenemos gobernantes, ancianos, escribas, el sumo sacerdote Caifás, su suegro Anás y otros familiares. Y otras personas que son también mencionadas aquí. Y aquí una nota especial que quizás la semana pasada no llamamos tanto la atención, pero que vale la pena hoy resaltar. La cantidad de detalles que Lucas da en este pasaje en particular. Detalles precisos. Información específica sobre quiénes están aquí. Por ejemplo, se menciona a Anás, Caifás, Juan, Alejandro. Esto permite apreciar que el primer rechazo y oposición que enfrenta la iglesia proviene precisamente de las mismas personas que se opusieron y que terminaron matando al Señor Jesús apenas unas semanas atrás y se opusieron durante gran parte de su ministerio terrenal, por supuesto. Y esto no es por casualidad. Lucas no por casualidad incluye estos detalles. Al comenzar el libro de Hechos, Lucas deja claro que lo que él va a relatar o lo que él va a narrar en Hechos es, de alguna manera, lo que Jesús continuó haciendo. Es la continuación de la obra que Jesús comenzó y que es registrada en el primer tomo de Lucas, que es el Evangelio de Lucas. Jesús continúa obrando, pero ahora lo hace a través de los apóstoles y de la iglesia. Y es por eso entonces que nos sorprende el paralelismo estrecho que traza Lucas entre Jesús y los apóstoles, entre Jesús y la primera iglesia. Y compara todo el tiempo de alguna manera entre lo que él va diciendo en el libro de Lucas respecto de Jesús y lo que él va diciendo en el libro de Hechos respecto de los apóstoles y o de la iglesia. Y Hechos 4 es un ejemplo muy claro de este paralelismo, como vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Entonces, al día siguiente se reúnen estos líderes, seguimos en Hechos 4, y traen allí en medio de ellos a los apóstoles y los comienzan a cuestionar. Hechos 4:7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos?, le preguntan. Y otro paralelismo aquí muy claro, con Lucas 20:1 y 2, dice en Lucas: sucedió un día y enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad?
la misma pregunta, el mismo interrogatorio, las mismas personas que están cuestionando. Al igual que con Jesús en su momento, ahora con los apóstoles, los líderes no están cuestionando la realización del milagro en sí mismo, la naturaleza sobrenatural de lo que acaban de ver. Eso no está en cuestión, no está en duda. Lo que cuestionan ellos es la autoridad. Es que aquí había fundamentalmente dos opciones. O la autoridad provenía de Dios o provenía de Satanás, de Belcebú, como es mencionado en el libro en los evangelios. Esa es precisamente la discusión que Jesús tiene, o que los líderes religiosos, algunos tienen con Jesús en Lucas 11. Luego de echar un demonio, los judíos sí entendían que había una demostración de poder sobrenatural, no cualquiera podía echar fuera un demonio, y cuestionan entonces, y ellos dicen aquí, tú estás obrando por poder de Satanás, o es de Dios. Era una disyuntiva para los líderes religiosos en ese momento, y era una disyuntiva aquí también. Porque si el poder era de Dios, entonces ellos debían creer y debían aceptar el mensaje de Jesús en su momento y ahora de los apóstoles. Y los apóstoles no solo están predicando el mensaje de Jesús, sino que además están acusando a los líderes de haber crucificado a Jesús, el Mesías prometido de Israel, quien ahora había resucitado. Ahora, si la autoridad era del diablo, entonces no solo que no debían creer los líderes y el pueblo en general y prestar atención, sino que debían ser condenados, apedreados eventualmente. Este es el centro de la cuestión aquí. Y de alguna manera la respuesta y el argumento que presentan los apóstoles es similar al que presenta Jesús cuando se defiende de quienes lo querían apedrear en su momento. Jesús dice en Juan 10:32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Y aquí Pedro, dice la palabra en Hechos 4, lleno del Espíritu Santo, comienza su respuesta dejando claro que se les interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Se les está básicamente cuestionando, enjuiciando por un beneficio hecho a una persona enferma. ¿Por cuál buena obra me apedráis? O me acusáis, podrían decir. Y aquí entonces Pedro aprovecha esta puerta que se le abre a partir del cuestionamiento que le hacen los líderes y predica a Cristo. Aprovecha este contexto para predicar a Jesús. El primero dice, la autoridad es de Jesús, a quienes ustedes crucificaron. Y la presentación que hace Pedro aquí del Evangelio es clara y directa. Por supuesto, aquí tenemos un resumen, una síntesis. Probablemente se extendió por mucho más tiempo, con más detalles. Pero aquí Lucas es sabio, inspirado en la inspiración divina, también resume los elementos que hoy nosotros necesitamos recoger. Comienza en esta exposición demostrando que la autoridad viene de Cristo, este Cristo a quien ellos han crucificado, de quien ellos son culpables por haberle matado. Son culpables delante de Dios y son culpables delante del pueblo también. Ustedes le crucificaron, dice Pedro, pero Dios le resucitó de los muertos, versículo 10. Los que están en contra de Dios son ustedes, no nosotros, dice Pedro. Ustedes nos acusan a nosotros, pero ustedes son los que crucificaron al Mesías prometido. Ustedes son los que se opusieron a Dios. Y Dios demostró eso resucitándole de los muertos. Pedro también cita el Salmo 118, versículo 22, dando a entender que no solo ellos estaban equivocados, habiendo desechado a Jesús, quien hoy es la piedra angular, sino que también toca las fibras íntimas de los judíos, porque él conecta con el Antiguo Testamento, haciéndoles ver que todo esto estaba escrito. David mismo, un líder indiscutido de la nación de Israel, había hablado y profetizado acerca de Jesús. Sin embargo, ellos lo crucificaron. Y Pedro avanza en su presentación dejando claro también que a pesar de la culpabilidad hay esperanza, hay salvación, pero esta está solo en Cristo. Hechos 4:12 dice el apóstol, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Tremenda, tremenda afirmación de la exclusividad del Evangelio de Cristo. Hay esperanza, pero solo en Cristo. Hoy celebramos la cena y vemos que parte de la responsabilidad de la iglesia es anunciar hasta que el Señor venga la muerte de Cristo, porque ese es el único camino, reconociendo al Señor, viniendo a la cruz, confesando nuestros pecados y clamando por salvación. Hay salvación, hay esperanza, pero en ningún otro nombre, sino en Jesucristo. Y el paralelismo con los apóstoles, entre los apóstoles y Jesús, que marca Lucas, o que deja ver Lucas también, va hasta el punto de la forma en que se expresan estas personas. Hechos 4:13 menciona que el Sanedrín y los líderes aquí quedan impactados, maravillados literalmente, por cómo ellos hablaban, por el denuedo, por la confianza que tenían para exponer y la sabiduría con que lo hacían, a pesar de ser iletrados desde el punto de vista de la religión. Todo eso les lleva a ellos, a estos líderes, a reconocer que habían andado con Jesús, porque hablaban igual. Y de alguna manera, el cuestionamiento también, ¿se acuerdan? Sobre que el hecho de que ellos no tenían educación formal en aspectos religiosos, se hace también con Jesús, como veíamos la semana pasada en Juan 7:15. El texto avanza y nos muestra luego la imposibilidad en la que se encuentran, esta situación compleja, sin salida, en la que se encuentran los líderes. No pueden responder a los argumentos de los apóstoles y no pueden responder tampoco al hecho de que hay una evidencia concreta. La persona ha sido sanada, todo el mundo lo vio, esta persona era conocida, tiene más de 40 años, está en medio de ellos saltando y alabando a Dios. Ante ellos entonces se reúnen en privado y deliberan. Y aquí este episodio triste, en lugar de creer, en lugar de reconocer su falta, su error, se encierran aún más, redoblan la apuesta y avanzan con amenazas sobre los apóstoles para que no hablen más a nadie, dice, sobre Jesús. Versículos 17 y 18. Esta resulta ser entonces la primera vez que la iglesia enfrenta una prohibición formal por parte de autoridades públicas a la profesión de la fe y a la predicación de la palabra. Y aquí viene entonces la respuesta final de los apóstoles. Es contundente, tremenda. Versículos 19 y 20 dice Pedro, dicen ellos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tremenda respuesta, clara, contundente, no hay nada que cuestionar aquí. El principio de someterse a las autoridades, pero obedecer a Dios por sobre todas las cosas, y en especial cuando las autoridades de alguna manera nos llevan a desobedecer a Dios, a desobedecer lo que la palabra de Dios explícitamente nos manda, es consistente con lo que la Biblia nos enseña. No es la única vez, al contrario, es un principio bíblico que se remonta al Antiguo Testamento. ¿Recuerdan las parteras en Israel? Éxodo 1:17, ellas tenían temor de Dios y por eso no obedecen el mandato, el mandamiento del faraón. ¿Recuerdan a Daniel en el exilio? La única forma, dice, que de hacerlo caer, los oponentes, los enemigos de Daniel se dan cuenta que la única forma, él era irreprensible, la única forma de hacerlo caer era hacerlo ir en contra, hacer que el rey emita algún edicto que vaya en contra de la fe de Daniel, porque Daniel, en definitiva, iba a obedecer a Dios, iba a ser consistente con su fe, aun si eso implicaba desobedecer al rey. Y así pasó. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Romanos 13 es muy claro al respecto, y Pedro también. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 17, es muy claro respecto de este principio. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y finalmente la amenaza última o final y la impotencia de los líderes judíos que terminan soltando a los apóstoles ante la imposibilidad de castigarles. Dice, por causa del pueblo, no los podían castigar, se daban cuenta que no podían hacerles nada por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es decir, ganas de castigarles no les faltaban. Pero se daban cuenta de que no era el momento, no era inteligente hacerlo en esto.
lo hacen como en defensa propia, ¿sí? Como un instinto de supervivencia, dicen, no, mejor ahora no. Pero ya vendría el tiempo, ya vendría el tiempo. Ya tendrían oportunidad. ¿Cuáles son las lecciones o algunas lecciones que para la iglesia que podemos extraer o que extrajimos de esta sección? En primer lugar, la sumisión a las autoridades y a las circunstancias determinadas por Dios es fundamental en todo tiempo y especialmente cuando enfrentamos hostilidad por causa de la fe. Es fundamental someternos a las autoridades. Pero me dirán, bueno, pero ¿no me acabas de decir que debemos que obedecer a Dios antes que a los hombres? Por supuesto. Pero en todo lo que respecta de nosotros, en la medida que lo que nos mandan las autoridades no está abiertamente en contra de la palabra de Dios, debemos someternos a las autoridades. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Romanos 13 habla de eso. Vemos aquí el ejemplo de humildad y de respeto por parte de los apóstoles, a pesar de tener el apoyo masivo de la gente. Miles de personas los seguían y más de uno estaría dispuesto a dar su vida por los apóstoles. Ellos se dirigen y se comportan con mucha humildad, con reverencia, con honor, delante de las autoridades que Dios puso delante de ellos. Más allá de que ellos no eran creyentes y más allá de que lo que ellos querían era en realidad destruirlos. El límite a la sumisión, por supuesto, es, como decíamos, cuando lo que las autoridades nos mandan va en contra directamente de la palabra de Dios, de lo que Dios nos manda. Si obedecer a las autoridades implica pecar, entonces tengo que obedecer a Dios, por supuesto. Pero si no es así, obedecer a las autoridades es obedecer a Dios, porque Dios nos manda eso. No es inconsistente, no estamos acá hablando aquí de dos cosas opuestas. La sumisión a Dios implica la sumisión a las autoridades, así como para un niño la sumisión a Dios implica la sumisión a los padres. Para nosotros, ciudadanos del país del que seamos, donde sea que nos encontremos, obedecer y someternos a las autoridades es obedecer a Dios, con el límite que ya dejamos claro. Ahora, podríamos agregar aquí a lo que decíamos la semana pasada también el hecho de que nuestro testimonio debe ser irreprensible. No solo debemos obedecer, debemos hacerlo de buena gana, y debemos ser irreprensibles tanto desde el punto de vista legal como moral. Como vimos recién cuando acusaban a Jesús, Jesús le dice, bueno, ¿por cuál de las buenas obras me acusan? No había nada por lo cual lo podían acusar. Ahora cuando acusan a los apóstoles, lo mismo. ¿Por qué nos acusan? ¿Por hacerle bien? Tengan por cierto que si hubiera algo sobre lo cual los podrían haber acusado, lo habrían traído a colación. Y si no, lo inventaban igual, porque le buscaban la vuelta por todos lados. No había nada por lo cual podían acusar, desde el punto de vista moral o legal, a los apóstoles. La Biblia manda explícitamente que los ancianos, los líderes, ¿sí? Los obispos, los pastores, deben ser irreprensibles. Es una condición, un requisito para el ejercicio de este ministerio. Pero por supuesto, todo lo que la Biblia manda para los líderes de la iglesia, también lo manda para todos los miembros de la iglesia. Todos debemos ser irreprensibles. Es algo que Dios nos pide. Hay múltiples pasajes, ¿sí? Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos ser irreprensibles para que brille la luz de Cristo en nosotros. Segunda lección, la dependencia absoluta de Dios. Aquí se hace referencia a que Pedro está lleno del Espíritu. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Todo se trata de Dios. Todo en este pasaje es acerca de Jesús. Y Pedro cuando habla lleno del Espíritu de Jesús. No es nuestro mensaje, es el mensaje de Cristo. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. No es nuestro poder, es el poder de Cristo a través de su palabra. No es nuestro plan, es el plan de Cristo. Nosotros somos simples esclavos, servidores.
debemos depender de Dios. Y por supuesto, para hacerlo debemos caminar en santidad, en obediencia, alimentarnos de la palabra de Dios, llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios, ser transformados, ser renovados en nuestra forma de pensar cada día, lo cual se logra mediante la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En tercer lugar, veíamos la proclamación valiente y clara del Evangelio en el contexto de la persecución. El peligro y las amenazas nos pueden llevar a cuestionar la necesidad de exponer el Evangelio. Nos pueden llevar a repensar la necesidad de confrontar a las personas con su pecado. Nos pueden llevar a cuestionar de la importancia o de la necesidad de advertir a las personas de las consecuencias de su pecado. Y también a cuestionar sobre si es necesario predicar a Cristo como el único camino, algo que resulta muchas veces ofensivo, políticamente incorrecto. Pero justamente de eso se trata. El objetivo de los enemigos de Cristo, que en este caso son enemigos directos de los apóstoles, es que se callen, es que moderen su mensaje, que lo adapten. Y el objetivo de los enemigos de Cristo hoy sigue siendo el mismo, que la iglesia se calle, y si no se calla, que se dedique a otra cosa, pero no a predicar el Evangelio. Y si va a predicar, que predique cosas lindas, que la gente más o menos le resulten cómodas, no lo que la gente no quiere escuchar precisamente, que resulta locura, como dice la palabra de Dios. Justamente ellos, los enemigos de Cristo, quieren que acomodemos nuestro mensaje, que cedamos a esta tentación. Y la tentación es grande. Por ahí pensamos que estamos firmes, pero cuando queremos ver, miramos para atrás. Probablemente le ha pasado a usted cómo uno se da cuenta y cómo hemos bajado la intensidad en exponer, en plantarnos firmes en las cosas, en decir las cosas como son. Y esto, ojo, no tiene que ver con estar peleándonos todo el tiempo con la gente. Al contrario, en cuanto depende de nosotros, estar bien con todos, nos manda la palabra. Que la gente tenga un buen concepto de nosotros. Es ese también, de hecho, uno de los requisitos para los líderes de la iglesia. Que los de afuera también tengan un buen concepto. Pero, hermanos, si ese buen concepto es a costa de dejar de predicar, entonces no sirve. No sirve. Así como aumenta la presión, también aumentan las posibilidades de ser luz en medio de una generación oscura, perversa, y las oportunidades de presentar el Evangelio. Debemos estar preparados entonces para predicar, para hacerlo con confianza, con denuedo, con claridad, predicando el mensaje completo, confrontando el pecado, predicando la exclusividad del mensaje de Cristo. Ahora, podríamos terminar aquí el mensaje, sin embargo, la estructura del texto nos hace ver que los versículos 23 al 31 son una parte integral de la sección y que Lucas también la deja ahí, no por casualidad. Aquí tenemos las reacciones de la iglesia, hasta aquí hemos visto las reacciones de los líderes religiosos y su interacción con los apóstoles. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los miles de creyentes que ya hay en ese momento? Bueno, a partir de Lucas 4:23 tenemos entonces, ¿qué es lo que sucede con los hermanos luego de que se enfrentan a esta amenaza? Dice así, entonces, Hechos 4:23 al 31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La persecución ha comenzado. Todavía no está en su momento más intenso, pero ya comenzó. Y aquí vemos que lo primero que hacen los apóstoles, luego
de pasar la noche presos, luego de ser interrogados, luego de ser amenazados, es volver a reunirse con los hermanos. Lo primero que hacen, inmediatamente, van directo a los suyos. Y es notable porque ellos podrían haberse dispersado durante la detención, luego de la detención, y los mismos hermanos se podrían haber dispersado. O sea, podría haber quedado nada, ni la iglesia, ni los apóstoles. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Y bueno, recordemos lo que pasó apenas semanas atrás con estos mismos apóstoles luego de que encarcelaron a Jesús. La noche que detuvieron a Jesús, se dispersaron todos, se acobardaron, comenzaron a titubear, incluso hasta mintieron para defenderse cuando se sintieron amenazados. Estas mismas personas. Y ellos sabían que estos mismos líderes que amenazaban a los apóstoles ahora eran los que habían matado a Jesús. Es decir, el peligro no era diferente al de ese momento, pero la reacción sí lo es. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Por un lado, esto de venir a los suyos da a entender que los hermanos se habían mantenido reunidos. Estaban juntos. No es que vinieron y empezaron a reunir a los suyos. Estaban los suyos ahí. Por otro lado, y tampoco, vamos a hacer, por supuesto, ¿no? Obviedades. No había WhatsApp, no había cosas para avisar. Muchachos, vamos para allá, pueden ir reuniéndose. Salen, como acontece en otra oportunidad, y se sorprenden probablemente del hecho de que ya están ahí, muchos de ellos. Están reunidos. Esto habla mucho de las prioridades de los hermanos y de las prioridades de los apóstoles. Los apóstoles lo primero que hacen es ir a los suyos. Y los suyos no son sus familiares directos de sangre, los suyos son los de Cristo, los de la iglesia, los creyentes. ¿Quiénes son estos suyos? Bueno, no necesariamente los miles, no había ningún lugar en Jerusalén que pudiera albergar los miles de creyentes que había en este momento. Necesitaríamos un estadio de fútbol, probablemente. No había tal lugar. Es muy probable que se refiera a el resto de los apóstoles, al resto de los 12 y a los 120 que estaban reunidos ahí con los 120 que son mencionados en Hechos 1:15. Quizás alguno más que se habría sumado en estos primeros días de la iglesia, pero no da para pensar que fueran mucho más que ellos. Como les digo, no había lugares que pudieran hospedar a tantas personas juntas. Ellos están reunidos. Vuelven tras ser liberados y cuentan en detalle todo lo sucedido. Les cuentan el interrogatorio en el que fueron sometidos, les cuentan de las amenazas que sufrieron, les dan detalles y esto da la pauta de que no había de los otros discípulos dentro, no había de los creyentes dentro del contexto. Y aquí una nota solo, claramente dentro del Sanedrín hay personas que eventualmente después informaron a Lucas de lo que sucedía, porque esto era una reunión privada, un interrogatorio que ellos trataban de que no se hiciera público. Sin embargo, Lucas luego lo registra. Entonces, eso nos da para pensar que algunas de las personas de estos líderes o bien se convirtieron después y luego dan testimonio a Lucas para que él lo registre de lo que sucedió, o bien algún informante hubo. Pero los creyentes no sabían de esto y son entonces los apóstoles ahora quienes informan de todo lo que ha sucedido. ¿Y cuál es la reacción de los hermanos y de los apóstoles una vez que se reúnen, una vez que comienzan a hablar y a recordar y a contarles lo que ha sucedido? Bueno, oran. Notable reacción, notable reacción. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, versículo 24. Puede parecer obvio, pero aquí Lucas menciona explícitamente que la oración fue unánime, es decir, en un mismo sentir, en una misma dirección, todos por supuesto orando al Padre, pero orando lo mismo, deseando lo mismo, clamando por lo mismo, reconociendo lo mismo. La amenaza había sido sobre los apóstoles, pero todos ahora se levantan en oración, unidos como un cuerpo. Y sin duda Dios escucha la oración de cada uno de sus hijos. La Biblia es clara. Salmo 34:15, que es citado también por 1 de Pedro 3:12, lo dice. El Señor está atento a la oración de los justos, de los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Los ojos del Señor están sobre nosotros, pero
por alguna razón, la oración congregacional es especial. Y Dios manda a la iglesia a orar. Y ese es el ejemplo que vemos también aquí en el contexto de la primera iglesia. Y especialmente, la novedad es ahora en un contexto de persecución. Ya hemos visto a los hermanos orar, Hechos 1, antes de que se funde la iglesia, o antes del nacimiento de la iglesia. Vemos a estos 120 orar, luego de que se quedan solos, a partir de la ascensión del Señor. Los vemos orar también cuando tienen que escoger al reemplazante de Judas, al nuevo apóstol. Los vemos orar después de la venida del Espíritu Santo y la conversión de más de 3.000 personas. Al finalizar Hechos 2, versículo 47, vemos que la iglesia persevera en la oración. Pero ahora vemos que por primera vez, al comenzar la persecución, lo que vuelven a hacer es orar, orar, orar. Ahora, esto es también un principio bíblico. ¿Sí? Lucas 21:36, en un pasaje en el que el Señor está haciendo referencia a la persecución venidera, el Señor les dice a los discípulos: velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y en Efesios 6, 17 al 20, Pablo dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, no solo orar por la situación de uno, orar por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La perseverancia en la oración es fundamental, y especialmente cuando se trata del avance del reino de Dios en un contexto de dificultad. Ahora, ¿qué expresan estos hermanos en su oración? Bueno, en primer lugar, vemos que reconocen la sabiduría absoluta de Dios sobre todo. Y dijeron, volvemos al texto, dice, y dijeron: soberano Señor, aquí la oración, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Esta no es una oración prefabricada, no es una cita. Esta no es una cita de otro pasaje. Ellos, la reacción a lo que están escuchando, a lo que están viendo que está sucediendo, oran de esta manera. Y aquí interesante, la palabra que se traduce como soberano Señor es una sola palabra en griego. No es Kyrios la que normalmente se traduce como Señor. Es déspota, que literalmente significa dueño de esclavos, o alguien que tiene completo poder y autoridad sobre otro. A él se están dirigiendo, y en esos términos se están dirigiendo los hermanos. Así se dirigen a Dios. El déspota, por supuesto, el déspota con mayúsculas, ¿sí? El mejor de los déspotas. En contraposición, cuando ellos se refieren a sí mismos durante la misma oración, versículo 29, lo hacen como siervos usando la palabra griega doulos, que significa esclavo. Aquí está clara las posiciones. El Señor es el amo y Señor, quien tiene toda la autoridad, y nosotros, ellos dicen, somos esclavos, que solo nos sometemos y obedecemos. En esos términos se plantean ellos delante de Dios. ¿Cuán diferente, nota, sí, paréntesis, a las oraciones que muchas veces hoy se escuchan, ¿sí? En ciertos contextos, reclamándole a Dios? Bueno, no abramos esa puerta. Es decir, ellos comienzan aquí la oración, si volvemos al versículo, reclamando que Dios es amo y soberano, creador de todas las cosas, y todas las cosas incluyen el cielo, la tierra, el mar, dicen también, y todo lo que hay en ellos. Toda la creación fue formada por Dios. Y Dios es el soberano de la historia también. Él es quien dice y Él es quien hace conforme a su voluntad. Eso lo vemos en los versículos siguientes, cuando ellos citan el Salmo 2. Ellos reconocen que Dios, de alguna manera, anticipó lo que están viviendo ahora, en este tiempo, por la boca del rey David.
Y Dios determinó que en ese tiempo ellos vivieran esas circunstancias. Ellos oran, entonces, en segundo lugar, no solo reconociendo la autoridad absoluta de parte de Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas y sobre los tiempos, sino que oran con discernimiento de la Escritura y de las circunstancias precisas que están atravesando. En los versículos 25 al 28. Ellos reconocen que Dios es el que maneja los tiempos, y ellos lo hacen aquí citando, como decíamos, Salmo 2, en su versión de la Septuaginta, en su traducción al griego, del hebreo al griego, de la Septuaginta, es la que está aquí citada por los hermanos en la oración. En la oración en esta cita, ellos lo que hacen es reconocer que lo que acaba de suceder con Jesús, con Herodes, con Pilato, con los romanos y con el pueblo de Israel, era el cumplimiento de la profecía de David respecto de su ungido. La palabra usada para ungido en el hebreo es Mesías, la palabra usada en el griego es Cristo, respecto del Cristo. Todo eso estaba escrito y todo eso se está cumpliendo ahora. Y ellos reconocen que la mano de Dios está detrás de todo esto. El Señor es el Señor de los tiempos. En tercer lugar, oran con confianza, con denuedo, o por confianza, perdón, por denuedo para hablar la palabra de Dios. Hechos 4:29. Muy interesante aquí, notar que ellos no están pidiendo protección. No quiere decir que no quisieran protección, que no desearan ser salvados, de ser posible, de los costos materiales, físicos, familiares, que esto podría tener. Pero no oran por ello, llamativamente. De alguna manera ellos, al declarar al Señor como soberano, asumen que Dios está cuidando de esas cosas. El Señor cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ellos? Ellos tenían presentes esas palabras del Señor. Ellos piden que Dios les conceda hablar con todo denuedo, con toda confianza, ¿sí?, su palabra. Es notable la actitud de estos hermanos. De alguna manera ellos demuestran, en primer lugar, responsabilidad. Cuando uno lo lee, uno ve una noción de responsabilidad. Ellos asumen la responsabilidad que tienen en ese contexto. Hay una tarea que cumplir y no quieren ser ellos los causantes de cualquier impedimento para que se cumpla esa tarea. Si algo va a impedir que el avance del reino, ellos no quieren ser los responsables. Ellos quieren hacer todo lo que tienen que hacer y quieren hacerlo bien. Y por eso piden hablar con denuedo. Ellos saben que la gente tiene que escuchar el mensaje, tiene que escuchar la palabra de Dios. Y ellos quieren predicarlo de forma correcta. Necesitan esa confianza. Y también demuestra sumisión, responsabilidad por un lado. Ellos saben, hay una tarea por cumplir. Y piden que Dios los capacite para cumplirla. Pero por otro lado ellos demuestran sumisión, porque no es su mensaje, no es lo que a ellos les parece que la gente tiene que oír. Es simplemente transmitir la palabra de Dios. Es el mensaje de Cristo el que tienen que transmitir. En cuarto lugar, ellos piden que el Señor confirme su predicación. Hechos 4:30. Confirma, dice el Señor. Ahora, ¿por qué? Uno podría preguntarse, ¿por qué alguien habría de creer el mensaje de estas personas? Bueno, uno diría, tendríamos que creer porque ellos están hablando de parte de Dios y están hablando el mensaje de Dios. Ahora, ¿cómo podríamos saber que ellos están hablando de parte de Dios y que lo que ellos están transmitiendo es la palabra de Dios? Bueno, por supuesto, el Antiguo Testamento habla de Cristo y ahí lo vemos. Salmo 2, todo el tiempo, Pedro, los apóstoles cuando predican, hacen referencia al Antiguo Testamento. Ellos predican a Cristo, pero lo hacen basado en el Antiguo Testamento también, especialmente cuando están interactuando con los judíos. Pero había nueva revelación. Ellos estaban haciendo una interpretación que no era común de las profecías del Antiguo Testamento. Este mismo pasaje que ellos acaban de mencionar en su oración, Salmo 2, los judíos sabían que tenía alguna acepción, alguna referencia mesiánica, pero ellos no identificaban al Mesías con Cristo. Había que ayudar a la gente a hacer esa conexión. Por otro lado, ellos predicaban también las cosas que el Señor les enseñó, todo lo que el Señor les enseñó y les instruyó. Mateo 28:20.
Y el Espíritu Santo, de hecho, se encargaba de recordarles todo lo que el Señor les había mandado para que ellos lo transmitieran también a otros. Ellos también debían dar testimonio de la muerte, de la vida, perdón, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Para eso el Señor los había enviado en Hechos 1:8. Y luego, por supuesto, había revelación adicional que está en las páginas del Nuevo Testamento para las iglesias a través de los apóstoles. Ahora, debido que parte de este mensaje era nuevo desde el punto de vista de la historia, ¿sí? Si uno se para en ese contexto, el Antiguo Testamento llegaba hasta acá, ahora había cosas adicionales que de alguna manera corroboraban lo que el Antiguo Testamento decía, pero que agregaban evidencia y demás. Bueno, esa evidencia no estaba en las páginas de la Escritura todavía porque el Nuevo Testamento no se había escrito. Debían ser confirmadas de alguna manera. Necesitaban algún testimonio las personas de que esto era efectivamente delante de Dios, porque de creerlo iban a poner su vida por eso. No era solo levantar la mano y decir, bueno, yo creo. El que creía en Cristo iba a dar su vida por Cristo. Tenía que estar convencido de que esto era la palabra de Dios. ¿Y cómo es entonces esta confirmación? Bueno, a través de señales, prodigios y milagros, los mismos que hizo Jesús en su momento, cumpliendo las profecías mesiánicas respecto de Él. Ahora ellos repiten el mismo tipo de señales, siendo consistentes entonces con la obra de Cristo, confirmando que ellos son enviados de Cristo y de que ellos están hablando en el nombre del Señor. Por supuesto, con el correr de los años, esta doctrina de los apóstoles se hizo cada vez más y más conocida, al punto que ya no se necesitaron señales milagrosas. La gente ya sabía que ese era el mensaje de los apóstoles. La gente ya sabía y eran confiables lo que ellos decían. Y eventualmente esto quedó registrado en las páginas del Nuevo Testamento. Y hoy nosotros no necesitamos ver milagros para creer que lo que dice la Escritura es verdad, para creer en la resurrección de Cristo, porque la Biblia lo declara y porque el testimonio de quienes la escribieron así lo declara, y justamente por los milagros que ellos hicieron, por el testimonio que la gente dio en ese momento y que quedó registrado en la Biblia, hoy nosotros también podemos creer. No necesitamos una nueva confirmación sobrenatural de esto. Y vemos entonces, ¿y cómo hacemos entonces nosotros hoy para confirmar que alguien está hablando efectivamente en nombre del Señor? Bueno, vamos a la palabra, vamos a la palabra. Aquí está contenido el mensaje, todo lo necesario para la vida y la piedad está aquí. Si alguien dice que viene hablando en nombre de Dios, podemos verificarlo aquí. ¿Y cómo hacemos nosotros para transmitir el mensaje de Dios si no tenemos ninguna capacidad, ningún poder de persuasión y mucho menos hacer milagros? Bueno, hablando la palabra de Dios. Este es el mensaje, aquí está el poder, aquí radica el poder, no en nosotros ni en nuestra capacidad de hablar bien o de impresionar a las personas. Avanzamos ya entonces, la respuesta a la oración. Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No solo Dios afirmó la fe de estos hermanos haciendo temblar el lugar donde estaban congregados, sino que también respondió la petición que ellos estaban haciendo, no la de las señales, sino la de hablar con denuedo, la de hablar con confianza. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. De la misma forma que Pedro lo había sido unas horas antes, frente al Sanedrín, ahora todos los hermanos son llenos del Espíritu Santo y hablan la palabra de Dios. Fíjense que la llenura del Espíritu Santo no se manifiesta en cosas raras que ellos hacen y que sorprenden a la gente o en cuestiones sobrenaturales. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu? En que todos comienzan a hablar la palabra de Dios. Y para terminar, algunas lecciones entonces, adicionales a las que vimos, que podemos ver en este pasaje. Lecciones para la iglesia de hoy, en un contexto que se está poniendo cada vez más complicado. En primer lugar, como veíamos y estudiamos la semana pasada, sumisión a las autoridades y a las circunstancias determinadas por Dios, la importancia de ser respetuoso, la importancia de tener un testimonio irreprensible delante de las personas, para que lo que brille entonces sea la luz de Cristo, el mensaje que predicamos. En segundo lugar, la dependencia de Dios, sí, esta misma llenura del Espíritu Santo, para que lo que digamos y hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. En tercer lugar, la proclamación valiente, clara, precisa del Evangelio, resaltando la necesidad del arrepentimiento y la exclusividad de Cristo.
Y a estos elementos podemos agregar entonces la respuesta de la iglesia cuando empezamos a enfrentar persecución. Cuando los hermanos a nuestro alrededor empiezan a enfrentar persecución. En primer lugar, la comunión. Los hermanos permanecían juntos en las buenas, antes de este episodio, y en las malas, después de este episodio. Y las malas se van poniendo cada vez más malas con el pasar de las semanas y de los años en el libro de Hechos. Y permanecen juntos. La persecución es una prueba de la fe, como dice Pedro también. Es una de las claves, y una de las claves para salir aprobado, para pasar esta prueba, para aprobar esta prueba, es mantenernos en el contexto de la congregación, rodeado de los otros santos. Y es por eso que el autor de Hebreos, en Hebreos 10:25 y los versículos anteriores, anima y exhorta a los hermanos que están precisamente sufriendo un contexto de persecución, de violencia. Los anima a que se mantengan firmes, sin fluctuar, a que se consideren unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras, y a que no dejen de congregarse, sino que se exhorten unos a otros. Hermanos, no menospreciemos, no minimicemos el valor que tiene el contexto de la iglesia, la comunión con los hermanos, la vida de iglesia, y mucho más en un contexto adverso y hostil. En segundo lugar, la oración, como veíamos. La oración. Oración de gratitud, reconociendo también la soberanía, la autoridad absoluta de Dios sobre todas las cosas. Hermanos, jamás se nos ocurra cuestionar a Dios. Y si tenemos el deseo a veces o la tendencia a hacer lo bueno, pidamos al Señor que nos ayude a dejar ese pecado y a confiar plenamente. Y para hacer eso necesitamos también confiar en la palabra de Dios, necesitamos estudiarla. Orar reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Orar en conformidad con la palabra de Dios. Notable cómo los hermanos oran y enseguida traen un pasaje y lo meten en medio de la oración para decir con palabras de Dios mismo lo que ellos quieren decir en su oración. Esto también requiere diligencia, hay que estudiar, hay que analizar. No es cuestión de agarrar cualquier pasaje, empezar a... No. Ellos tenían realmente discernimiento para usar bien la palabra de Dios. Orar pidiendo valor para hablar confiadamente en todo lo que tenemos que decir. Así como Pablo, lo vimos también cuando pide a los efesios, oren por mí también para que pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, esa es una necesidad que sigue estando presente y va a seguir estando presente hasta que el Señor venga. La necesidad de hablar y la necesidad de que los cristianos lo hagamos con denuedo, con confianza, como corresponde. Orar para que nuestro testimonio y palabras sean confirmadas por Dios, no necesariamente a través de milagros, como ya vimos, sino a través de nuestra obediencia y a través de la sujeción a la palabra de Dios. Orar para que sea Dios en definitiva el que obre, que no sea nuestro mensaje, que sea el poder y la palabra de Dios transformando la vida de las personas. Para concluir, la persecución comenzó en Hechos 4 y como decíamos se va a extender hasta que venga el Señor. No porque lo queramos así, sino porque el Señor dice que esto va a ser así. Y él, como vimos, el Señor es el Señor de los tiempos. Él es el que dice. El Señor en su palabra nos advierte claramente que no debemos sorprendernos cuando por causa de nuestra fe somos perseguidos, o enfrentamos persecución, enfrentamos dificultades, y esas dificultades hoy pueden tomar múltiples formas. A veces, sí, será violencia física, a veces será pérdida de un trabajo, a veces será la familia nos deja, a veces será nos hacen pasar vergüenza. Diversas maneras. Debemos, hermanos, estar preparados. Pedro, escribiendo a quienes se enfrentan dificultades, les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tremendo. El Señor nos da vuelta a todo.
¿Sí? Lo que para nosotros sería un motivo para deprimirnos, aquí la Biblia dice es motivo de gozo, es motivo de gozo. Y entre otras cosas es motivo de gozo, porque es una confirmación de que nuestra esperanza es segura. Sufrir padecimientos por causa de la fe, no por causa nuestra, por causa de la fe, es identificarnos con los padecimientos de Cristo. Es, de alguna manera, conocer a Cristo, como dice Pablo en Filipenses 3. Conocer a Él, yo quiero conocer a Él, dice Pablo, y aún si es necesario y si es posible, ser semejante a Él en su muerte. Pablo sabía que mientras más viviera las cosas que Cristo vivió, él más podía conocer a Cristo también. Hermanos, es un motivo de gozo ser participante de los padecimientos de Cristo. No que lo busquemos, de vuelta, no es que buscamos, no somos acá masoquistas. No buscamos, no anhelamos eso, pero si Dios lo dispone, bienvenido sea, es motivo de gozo y eso confirma la esperanza de gloria que tenemos. Que Dios en su gracia y misericordia nos permita honrarle y glorificarle en todo lo que Él disponga delante de nuestro todos los días hasta el final de nuestra vida. Padre amado, muchas gracias por tu palabra, gracias Señor por enseñarnos, gracias por estos pasajes tan desafiantes, que nos choquean de alguna manera, nos hacen ver, Señor, cuán desenfocados muchas veces estamos, preocupados de cosas terrenales. Ayúdanos a levantar la mirada, a poner la mirada en las cosas eternas. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, para estar preparados, para responder a cualquiera que pida razón de nuestra fe, para responder en términos bíblicos como corresponde, para hablar con denuedo, para ser fieles en los momentos de bendición, en los momentos donde las cosas parecen ir bien y en los momentos donde las cosas se ponen más complicadas. Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo que nos dejas en la Escritura. Gracias por la iglesia, gracias porque tenemos este cuerpo precioso, gracias por tu obra en medio nuestro, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.